Estamos en la Biblioteca Nacional de España, una institución fundada oficialmente por Felipe V a finales de 1711. Entre todas las joyas que atesora, yo estoy interesado en un bloque muy especial, los tratados de danza que custodia. Te contaré cuáles son los más emblemáticos, cómo llegaron a sus fondos, cómo se conservan, y reviviremos la historia viendo la importancia que sus autores tuvieron haciendo danzar a reyes y nobles en las cortes de Europa. Acompañadme. Aunque los tratados franceses que custodia la Biblioteca Nacional de España tienen fecha de publicación a partir de 1700, la mayoría recogen una tradición, una técnica y un estilo que en el siglo XVII convirtió a la corte francesa en la más influyente para la danza europea. El primer tratado francés conocido, Apologie de la danse, editado en 1623 y escrito por François Delos, no se encuentra en la Biblioteca Nacional, pero sí se encuentran dos copias de un valioso texto que nos ayuda a contextualizar las estrictas normas promulgadas para defender la pureza estética y técnica de la belle danse. Su título, De ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre, los ballets antiguos y modernos según las reglas del teatro. Su autor, Claude-François Ménestrier, y las ediciones son de 1682 y de 1686. Ménestrier fue un jesuita francés nacido en Lyon, historiador y autor de varios libros sobre heráldica, algunos de los cuales también están en la Biblioteca Nacional de España. Coordinaba los ballets y las tragedias que los escolares de los colegios jesuitas representaban en festividades señaladas. En 1658, durante una visita de Luis XIV a Lyon, creó un ballet para los festejos de su recibimiento. En 1681 publica De representations en musique ancienne et moderne, las presentaciones de música antiguas y modernas, y en 1682 su ya citado tratado sobre los ballets, dos obras fundamentales para entender la música y la danza del siglo XVII. Su aproximación casi científica al fenómeno de los ballets de cour, a sus reglas compositivas y sus reflexiones filosóficas sobre la forma de llevarlos a escena como expresión de los estados del alma, le convierte en el gran teórico de la danza del siglo XVII. Como es habitual en los tratados de danza de siglos anteriores, su texto comienza con una perspectiva histórica sobre el origen del ballet, con los griegos, y repasa el carácter sagrado y ceremonial de algunas danzas. Proporciona las distintas definiciones de ballet que conoce, desde las dadas por boca de Atenea, las del romano Luciano o las de Platón, hasta la de Aristóteles en su Poética. Pero la suya propia resume el espíritu de su tratado. El ballet es una imitación, algo que tiene en común con las otras artes. La diferencia es que mientras las otras artes imitan ciertas cosas, la pintura, por ejemplo, solo expresa la forma, el color o la disposición de las cosas, el ballet expresa los movimientos que la pintura y la escultura no pueden. Y a través de esos movimientos expresa la naturaleza de las cosas, los hábitos del alma, que solo pueden ser evidentes por los movimientos. Esta imitación se hace, pues, por los movimientos del cuerpo, que son los intérpretes de las pasiones y de los sentimientos interiores. Continúa su tratado describiendo las secciones de un ballet, que distingue entre las de calidad y las de cantidad. El concepto calidad se refiere a la forma con que se diseña el ballet. El concepto cantidad divide el ballet en tres partes: obertura, entradas y gran ballet, también llamado ballet general. Habla de los temas que pueden tratarse en un ballet, señalando que siempre deben causar admiración y placer. La gracia y la novedad proporcionan la admiración y la perfecta imitación del tema tratado, el placer. Propone como guía para el ballet el ejemplo de la novela, donde el desarrollo poético proporciona los temas necesarios para crear un ballet, una máscara, un carrusel y otros divertimentos.
Critica duramente la ausencia de esta guía en las producciones francesas de finales del siglo XVI y principios del XVII, y pone como un ejemplo deplorable el ballet representado ante sus majestades durante el Carnaval de 1627. Dedica 7 páginas a los ballets ambulantes que se celebraban en honor de los santos en Portugal y España. Varios carros con distintas representaciones, algunos llevando la imagen del santo celebrado, recorrían las calles con grupos de danzantes entre ellos, bailando durante el recorrido. Para el mes de mayo, las procesiones hacían paradas ante grandes pinos dorados colocados ante las iglesias y en otros puntos del recorrido. En España se llamaban mayos o árboles de enamorados, y ante ellos se hacían las principales entradas de danza durante la parada. Ménestrier señala que estos ballets ambulantes son de tradición muy antigua. Hace comentarios sobre la unidad de acción, tiempo y espacio en los ballets, sobre sus figuras y movimientos, la maquinaria necesaria para los efectos escénicos, el vestuario y los ballets con caballos. No deja un solo aspecto estético o ideológico sin tratar. De los ballets que describe en detalle, yo quiero detenerme en 2. Uno de especial importancia, el Ballet de la Nuit, por la aparición como Apolo Sol de Luis XIV, un personaje que le dará el sobrenombre de Rey Sol. Representado el 23 de febrero de 1653, comenzó con la obertura, la parte que explica el tema del ballet, ya que este es una representación muda y necesita que a través del recitado y el canto el público conozca la historia que se va a representar. En este caso, es el personaje de la noche el que comienza el espectáculo. Avanza poco a poco sobre un carro tirado por búhos y acompañado por las 12 horas, que son las que primero hablan al sol que se pone, respondiendo después al recitado de la noche. 4 de las horas se separan del resto y danzan la primera entrada. La parte teatral comienza con el combate dialéctico entre Palas Atenea, con su séquito de artes y virtudes, contra Venus, acompañada por las gracias y los placeres. Mercurio intenta ponerlas de acuerdo proponiendo al rey como árbitro de sus diferencias. Ambas aceptan satisfechas, pero Atenea, que sabe que ella tiene ventaja con la elección de ese regio juez, insulta a su rival y le hace ver cómo su majestad, con sus acciones, se declara abiertamente partidario de la virtud, una de las cualidades de su séquito, dejando a Venus muy confundida. La inclinación del rey por Atenea en el guión no es casual. La diosa guerrera, la figura tutelar de la Atenas clásica y de gran importancia en su vida política, representaba valores que interesaba asociar al monarca frente al hedonismo de Venus. Parece que las múltiples amantes del rey Sol no contaban para los poetas que escribían la trama. Ménestrier continúa su relato del Ballet de la Nuit. Nos dice que una gran máquina, en medio de otras 2 más pequeñas, descendió del cielo. Las 3 estaban rodeadas de nubes que al bajar giraban y se abrían extendiéndose a todo lo largo del escenario. Las máquinas pequeñas estaban ocupadas por una de las gracias. En la más grande se veía a Venus y a su hijo rodeado por 6 amorcillos. El padre jesuita resalta el uso de la maquinaria en las oberturas porque las oberturas son como el misterio de toda la pieza, que contiene lo maravilloso para preparar, agradablemente, el resto del espectáculo. Otro de los ballets emblemáticos que describe Ménestrier es el famosísimo Ballet Comique de la Reine, danzado en 1582 por la reina Luisa con motivo del matrimonio del duque de Joyeuse y Mademoiselle de Vaudémont, hermana de la reina. Nos describe su obertura, donde una hermosa maquinaria reproducía una fuente de 12 caras. Sobre cada una de ellas, 2 nereidas con los instrumentos para los conciertos que seguirían. Por encima de esta fuente se levantaba una estructura con balaustradas que enmarcaban 12 hornacinas donde se sentaban otras tantas ninfas. En el centro, 2 delfines portaban una corona y formaban el trono de la reina. Más delfines rodeaban esa compleja maquinaria y lanzaban chorros de agua. Toda la estructura aparecía arrastrada por caballitos de mar y estaba acompañada por 12 tritones y 12 sirenas con sus instrumentos.
Sobre ella descendieron la reina, la princesa de Lorraine, las duquesas de Mercœur, de Guise, de Nevers, de Aumale y de Joyeuse, además de varios mariscales y otras damas, con vestidos en plata, rojo y oro. Todas estas personalidades hicieron la primera entrada, compuesta de 12 figuras diferentes. Estos relatos demuestran el esplendor, la riqueza, la imaginación y el alarde técnico de estos ballets, y nos dan pistas sobre la enorme cantidad de artistas y artesanos involucrados en su montaje y puesta en escena. El texto de Ménestrier termina hablando de los recitados que se entremezclaban con las danzas y comenta otros géneros escénicos como los intermedios, la tragedia o los juegos de espíritu y de diversión. Estos juegos tenían como objetivo relajar el espíritu, además de instruirlo de forma amena, a diferencia del objetivo de los ballets, que era formar el cuerpo y darle flexibilidad en distintos movimientos, apropiados tanto para la guerra como para las artes o la buena educación. Esta publicación no es un tratado de danza como los que hemos visto en capítulos anteriores, donde la minuciosa descripción de los pasos y sus movimientos en el espacio ocupaban siempre una parte importante del texto. Pero es una valiosísima fuente de información para contextualizar la técnica de la que se ocupan los otros tratados franceses de los siglos XVII y XVIII de los que voy a hablar. El siguiente tratado en antigüedad de publicación es la Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractère, figure et signe démonstratif. Coreografía o el arte de describir la danza con caracteres, figuras y símbolos demostrativos. Este fundamental tratado para la reconstrucción de la danza barroca, firmado por Feuillet, recoge la notación creada por Beaujon. La primera edición en Francia es de 1700 y la Biblioteca Nacional de España posee una edición de 1701 y otra de 1713, esta última con un autor adjunto, Monsieur Dessay. The notation system choreography was meant to put on paper the dances composed in Paris that were the highest point of nobility and perfection at the time of Louis XIV of France. All the printed productions from Paris rapidly spread out through Europe, since everybody was eager to know the latest dances in fashion. La popularidad de esta notación era lógica. En el siglo XVII ya se había intentado crear una notación para registrar los complejos movimientos de la belle danse, un objetivo en línea con el de la Academia Real de la Danza, creada por Luis XIV en 1661. Es el rey el que encarga a sus académicos crear un sistema para codificar y registrar los movimientos de los pies y estos en el espacio. Al menos 4 sistemas se desarrollaron durante la década de 1680, aunque solo uno de ellos tendría un éxito editorial arrollador diseminándose por toda Europa, el del citado Pierre Beaujon. Beaujon fue un maestro de danza y celebrado bailarín y coreógrafo de Luis XIV. Ya había fijado las 5 posiciones que han llegado hasta nuestros días con la danza clásica. Tal vez esa competencia demostrada para codificar con coherencia los movimientos le ayudó a terminar la tarea encargada por el Rey Sol. La conocemos actualmente como notación Beaujon-Feuillet, ya que su trabajo lo acabó editando otro maestro, Raoul Auger-Feuillet. Más de 350 danzas han llegado a nosotros en esta notación por distintos medios, bien impresos, bien manuscritos, cubriendo un periodo que va desde mediados del siglo XVII hasta mediados del siglo XVIII. Una notación que no tuvo competencia hasta el manuscrito de Auguste-Frédéric Joseph Ferrer, en 1782. Los tratados de Rameau, aunque con pequeñas variaciones, se basan realmente en el mismo principio usado por Beaujon, pero Ferrer proporcionó algunas características propias. Para la bailarina, maestra y coreógrafa Philippa Waite, la notación de los pasos es, en lo principal, la misma que la de Feuillet, pero en la notación de las trayectorias espaciales más complejas de las contradanzas, Ferrer utiliza una forma diferente a la de Feuillet, quien las presenta con diseños espaciales más simples.
Tanto la Chorégraphie ou l'art de décrire la danse de Feuillet, datada en 1701, como la datada en 1713, que custodia la Biblioteca Nacional de España, constan de 3 partes con fechas de edición distintas. Son los llamados ejemplares facticios, en los que se encuadernan volúmenes que fueron editados por separado y en momentos diferentes. Estos ejemplares llegaron así a la Biblioteca Nacional de España a finales del siglo XIX con el legado Barbieri, pero se desconoce si fue él mismo quien los encuadernó en un solo volumen o los compró ya así. Ambos ejemplares facticios contienen los mismos textos, aunque en orden diferente y con distintas fechas de publicación. Estos son: el volumen con signatura M1146 contiene Chorégraphie ou l'art de décrire la danse de 1701, Recueil de danse composé par Monsieur Feuillet de 1709 y Recueil de danse composé par Monsieur Pécourt de 1709. El volumen con signatura M1147 contiene Chorégraphie ou l'art de décrire la danse de 1713, Recueil de danse composé par Pécourt mis sur le papier par Monsieur Feuillet de 1700 y Recueil de danse composé par Monsieur Feuillet de 1700. El primero de los títulos de cada volumen corresponde al tratado técnico. Contiene 106 páginas con una exhaustiva descripción de los distintos pasos, reunidos en distintas tablas con sus diagramas. Sirvan como ejemplo de lo minucioso de este trabajo las 94 diferentes variaciones del pas de bourrée que ofrece, o las 34 formas de hacer los jetés. Su ingeniosa simbología para distinguir al hombre de la mujer en sus figuras es muy eficaz en su simplicidad. El símbolo para el hombre es este, y este para la mujer. Cuando entra un segundo hombre, le pone un punto para distinguirlo, y cuando son más, los señala con distintas letras. La pequeña V que aparece en las líneas de la trayectoria realizada son los pies del bailarín, siempre en apertura, en dehors. En el tratado explica cómo hacer los pasos tanto con la derecha como con la izquierda. Un suplemento al final describe los pasos que no ha incluido antes y símbolos para representar los movimientos de brazos y cómo se dan la mano los bailarines. Completa esos capítulos técnicos publicando su Recueil de danse, con la colección de 14 danzas de su creación y puestas en la notación explicada, más el acompañamiento musical de cada sección. Las danzas son un rigodón, una giga para pareja de hombre y mujer y una solo para hombre, 5 entradas, 2 de ellas para 2 hombres y 2 para solista masculino. Una de ellas, entrée grave, y otra es una de las entradas más famosas, la entrada de Apolo. Ofrece además 2 zarabandas, una para mujer y otra para hombre. Una zarabanda española para hombre, 2 folías de España, una para mujer y otra para hombre. El éxito de esta anotación hizo que se tradujera a distintos idiomas. Several local dancing masters adapted the notation system or translated the treatises into their own language. Spain has a lot of examples of these cultural transfers. La Biblioteca Nacional posee 2 de las traducciones al inglés que se hicieron del popular tratado, esta vez bajo el título de The Art of Dancing, Demonstrated by Characters and Figures, publicada en 1706, y como Orchesographie o The Art of Dancing by Characters and Demonstrative Figures, en la edición de 1710. La Biblioteca Nacional posee otro texto de Feuillet donde recoge en notación las composiciones de Louis Pécourt, esta vez en un volumen exclusivo dedicado a este gran maestro y fechado en 1700. La figura de Pécourt merece hacer un breve paréntesis. Alumno de Beaujon, considerado el más perfecto modelo de bailarín, debuta bailando en una producción de Psyché para el Teatro de la Corte Real del Palacio de las Tullerías en París. Fue primer bailarín en varias óperas con música de Lully e incluso coreografió para alguna de ellas, representadas en el Teatro de la Ópera del Palacio Real, entre otros notables escenarios.
Dos óperas destacables en su trayectoria son Amadís y Armide, y un ballet, Le Temple de la Paix. Cuando muere el director de la ópera Lully y Beaujon se retira, Pécourt le sustituye, creando numerosas coreografías tanto para los ballets de la ópera como para la corte. Es un autor fecundo y más de 100 de sus coreografías fueron registradas por Feyet en notación. Este registro permitió que sus creaciones se bailaran en otras cortes reales, expandiendo el estilo francés por el resto de Europa. The recueil de danse by Feuillet or the recueil d'entrée de ballet by Pécourt gathered exercises that all Europe practiced as the finest model of elegance. Dancing masters were also masters of civility, teaching le bel air and la bonne grâce to anybody who wanted to show a real education in society. That was a must to any person in court. Las coreografías de Pécourt, que contiene el recopilatorio que edita Feuillet, son todas para pareja de hombre y mujer, y algunas icónicas y muy conocidas, como la Bourrée d'Achille, que incluye una sección de minueto. El resto comprende distintos estilos: passe-pied, contradanse, rigodon, courante, bourrée, forlana y una veneciana titulada la Conti. Las danzas de ritmo más rápido son el bourrée, la giga, el passe-pied y la forlana. El passe-pied era una versión más rápida del minueto al que se añadían otros pasos. La forlana es una danza tradicional italiana que se introduce en Francia a finales del siglo XVII y que acaba convertida en danza cortesana. La giga, de origen irlandés, también muy popular en Inglaterra y Escocia, es una danza muy vivaz, con pasos rápidos, saltados y complejos, pero que en la corte de Luis XIV adquirió un carácter más reposado. La courante, como el minuet, son danzas más lentas. Siguiendo con Pécourt, el recopilatorio de sus obras, editado en 1704, responde fielmente a su título, y la gran mayoría de las danzas pertenece a las mejores entradas de ballets y óperas coreografiadas por el admirado maestro. Son entradas bailadas en la Ópera de París, tanto por hombres como por mujeres, que Feuillet no solo recoge, sino que también pone al día. Dedica su obra a Su Alteza Real, el Duque de Orleans. Comienza con un tratado sobre la cadencia para explicar los movimientos que se hacen en 2 tiempos y los que se ejecutan en 3, y proporciona ejemplos notados de pasos en esos tiempos. El cuerpo principal de la obra son las coreografías de las entradas de óperas como Teseo, Hesión, Ulises, Perseo, Scylla, Omphale o Tancredo. Incluye el famoso L'Aimable Vainqueur, pero señala que no se danzó en la ópera. También incluye coreografías de ballets como la Europa Galante, el ballet de los fragmentos de Lully o el ballet del Carnaval de Venecia. Las entradas son de danzas muy variadas: pasacalle, zarabanda, minueto, lourd, contradanza, bourrée, giga lenta, rondeau o entradas españolas.
Quiero señalar que Feuillet incluye las folías de España para hombre y las gires de Roland. Zarabandas y folías eran danzas muy populares en España y aparecen en los tratados y documentos españoles con información sobre danza. Eso supone que nuestro país pudo tener influencia en el estilo de danza de la corte francesa del poderoso Rey Sol. Existe una circulación cultural en toda Europa y tenemos que hablar como de tendencias o de modas que vienen y que van. Entonces, cuando hablamos del estilo francés de la danza en el siglo XVII, no tenemos que olvidarnos de la influencia tan grande que tienen las danzas españolas en la corte francesa desde principios del XVII, con Ana de Austria, y más tarde durante el reinado de Luis XIV, que hay, podríamos decir, una locura por España, y no es casual, no digo porque sí esta expresión. Entonces vemos que existe una especie de apropiación mutua de formas de la danza. Y en España lo que se percibe a través del estudio de las fuentes españolas, especialmente del Tratado de Esquivel, es por un lado que hay un lenguaje propio y por otro lado se ven ciertas similitudes tanto con la escuela italiana, que es representada por Caroso y Negri y otros autores, como también con la escuela francesa. Para acabar con la obra publicada por Feuillet, la Biblioteca Nacional de España posee un recopilatorio de contradanzas editado en 1706, de las que Feuillet subraya en su texto que están puestas en coreografía de una forma tan sencilla que todos pueden aprenderlas fácilmente, sin la ayuda de ningún maestro e incluso sin tener ningún conocimiento coreográfico. Las contradanzas causaron furor en la corte francesa del XVII y su popularidad hacía muy rentable este tipo de publicaciones. Originarias de Inglaterra, las country dances eran danzas sociales para tantas personas como cupieran en la sala de baile. Danzas sin la estricta técnica que la Academia había impuesto para las danzas cortesanas más protocolarias o las que se ejecutaban en los ballets. The country dances performed in England and published in many collections by John Playford and his successors were introduced to the French court in the mid-1680s by the English dancing master Mr. Isaac and the French dancing master André Laurin, who recorded some of them in a form of dance notation. Their continuing popularity is shown by Feuillet's Recueil de Contradance, published in Paris in 1706. Feuillet explains that he has chosen some of the best English country dances and has devised a simplified form of Beauchamp-Fourier notation to record them. Feuillet, con el celo pedagógico que le caracteriza, emplea las primeras páginas de su obra en explicar los principios básicos de las contradanzas. Usa la propia página del libro para explicar cómo orientarse en la sala de baile y vuelve a usar los mismos símbolos para hombre y mujer, pero esta vez las letras para indicar su orientación en el espacio son distintas. En vez de H, I, F y G son A, B, C y D. Proporciona ejemplos de las distintas direcciones en las que se pueden mover los bailarines al bailar la contradanza. Como muchas figuras de la contradanza requieren que los participantes se den las manos, Feuillet explica los símbolos para estos enlaces y dibuja el desplazamiento del pie durante el paso, distinguiendo el símbolo del talón y el de la punta del pie. Continúa explicando los distintos movimientos de pies y manos, saltos, giros de muñeca, palmadas. Lo más divertido es la notación para los gestos de las manos que indican señales como pedir que alguien se acerque, agitar el índice una o más veces como amenazando o reprendiendo a alguien, dar una palmada con la persona que te encuentras o con uno mismo, dar o retirar la mano mientras se danza, etc. Como es habitual, ofrece distintas contradanzas puestas en notación. Como he dicho, estas danzas eran un divertimento sin pretensiones, una forma de socializar en las reuniones. Las bailaban un mínimo de 2 parejas, pero a mayor número, mayor diversión. En este recopilatorio de Feuillet encontramos 32 contradanzas, 24 de ellas para 4 parejas, con títulos como La buena amistad, La cadena, Los pasillos del amor o La coqueta. Una contradanza para 3 parejas titulada La bourrée del Vasco y 7 para 2 parejas con títulos como El minueto de la reina o La pantomima.
Las contradanzas se componían de distintas figuras, a veces ejecutadas por una pareja cada vez, por turnos, otras interactuando con la pareja de al lado o con todas a la vez. El número de figuras variaba y en este recopilatorio que posee la Biblioteca Nacional, el máximo es de 11 figuras en la contradanza La Caza. His successor, as a notator and publisher of dances, José, published a deuxième recueil de contradanse in 1712. José points out that English country dances were performed throughout Europe, and that they were popular at assemblies because their long race form allowed many dancers to participate at once. It is interesting that English country dances were recorded in notation in France, whereas in England they continue to be described verbally, following the tradition established by the Playfords. By 1725, when José published his premier livre de contradanse, all of which have the square formation associated with the later cotillon, interest in English country dances seems to have been waning in France. Tenemos que volver al Grand Pécour, pues el siguiente texto en orden cronológico que podemos encontrar en la Biblioteca Nacional, en su edición de 1712, se titula Nueva recopilación de danzas de salón de baile y de ballets, conteniendo un gran número de las mejores entradas de ballet compuestas por Monsieur Pécour, recogidas y puestas al día por Monsieur Gaudreau. Michel Gaudreau es un caso representativo del estilo de danza francés que penetra en España y que se extenderá por toda Europa. Es muy curiosa la historia de Miguel Gaudreau, españolizado su nombre desde Francia, porque vino a la corte española de Felipe V para instruir en danza al príncipe de Asturias, a Luis I. Es muy curioso que podemos encontrar en el Memorial de Madrid, en los recursos digitalizados del Ayuntamiento de Madrid, un expediente de una modificación y obras de su casa que se encontraban en la calle de los Reyes, uno de los barrios más céntricos de Madrid, y donde ya aparece ese nombre españolizado, Miguel Gaudreau, maestro de danza, y se puede bucear en dónde estaba la ubicación de su casa en ese momento. Michel Gaudreau fue alumno de Feuillet y entró en 1708 en la Academia Real de Música, dirigida entonces por Pécour. Además de buen bailarín, tenía talento como dibujante y como coreógrafo. Su maestro Pécour le autorizó en 1711 a editar con grabados una recopilación de sus danzas, coreografías que Gaudreau puso en la notación por Jean Feuillet. A la muerte de Feuillet será Gaudreau quien se encargará de las reimpresiones de la obra de Pécour hasta 1721, cuando pasará ese privilegio a otro maestro de danza. Este traspaso de cargos y privilegios tuvo como resultado su traslado a Madrid, sustituyendo al anterior maestro de danza de la corte española. María Luisa Gabriela de Saboya era la primera esposa de Felipe V, nieto del rey Sol y primer rey de los Borbones en España. En 1715 muere el maestro de danza de María Luisa y, obviamente, el maestro que ha de sustituirle ha de ser francés, como había ya sucedido con otros artistas. Michel Gaudreau, a sus 24 años, es llamado a la corte española y Felipe V le nombra oficialmente maestro de danza de su primogénito y príncipe de Asturias, Luis I, aunque se encargará también de la formación de los hijos de sus dos matrimonios en el arte de la danza y la etiqueta, aptitudes fundamentales como forma de consolidar el cambio de protocolo y costumbres respecto a los anteriores de los Austrias que se estaba generando en la sociedad española. El edicto del rey fue el siguiente. Por muerte de Monsieur Fauton, maestro de danzar del príncipe nuestro señor, se ha servido el rey nombrar en su lugar y para el mismo ejercicio a Monsieur Gaudreau, señalándole con 5.000 francos de sueldo al año y que se le asignen y paguen desde el día 18 de noviembre de 1715 en adelante, que se despidió de la Ópera de París, y que asimismo se le dé casa en que viva y coche. Vivió durante muchos años en España Miguel Gaudreau, y a la muerte del infante Luis I fue también maestro de danza de Carlos III y siguió en la corte hasta su muerte, que fue ya sustituido por el maestro de danza de uno de los válidos del momento. Ejerció como maestro de danza durante 22 años hasta que su mala salud
forzó su retirada y fue sustituido por el maestro de danza del duque de Osuna, un italiano esta vez, Sebastián Cristiani. Pero sin duda, uno de los grandes bailarines, coreógrafos y maestros de Francia fue Pierre Rameau. Su obra Le Maître à danser, el maestro de danzar, se publica por primera vez en 1725. En la Biblioteca Nacional de España hay 2 ejemplares de este icónico tratado que contiene las descripciones más detalladas y claras hasta entonces para ejecutar los pasos básicos necesarios en las danzas de sociedad y en las danzas teatrales. Rameau proporciona también instrucciones para conseguir un buen porte al moverse en la alta sociedad, demostrando conocer el protocolo imprescindible que revela una buena educación. En esta obra se autoproclama maestro de danza de los pajes de su católica majestad, la reina de España. ¿Qué reina fue esta? ¿Estuvo entonces Rameau en España? Su obra y la resolución de estas incógnitas serán algunos de los originales temas del siguiente capítulo sobre los tratados de danza franceses que posee la Biblioteca Nacional de España. Os espero en la próxima entrega.